Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, en punto de las 4 de la tarde. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado especial. Hace poco estuvimos acompañándolo en la presentación de un material suyo, que vamos a hablarles un poco más adelante sobre él. Pero antes, hablarles sobre un texto que él escribió, que se me hace algo bastante interesante y que al menos su servidor, le recordó muchas cosas, pero también me abrió el panorama para pensar en muchas otras cosas más. Está con nosotros Richard Kreusch. ¿Lo dije bien? Casi, Javier. Ok, bueno, ¿cómo me los puedes decir, por favor? Pues, en teoría se debe pronunciar Kreusch, pero como me digan está perfecto. Perfecto, ok. Y pues bueno, hoy les vamos a platicar sobre un texto que él escribió. Un poquito más adelante nos va a ir contando algunas anécdotas de este texto, cómo fue que se generó y cómo es que llegó hasta hoy, el día de hoy, estar con nosotros aquí en la mesa. El texto lo pueden ver aquí, vamos a hablar un poquito más de él a lo largo de la entrevista del día de hoy. Y pues bueno, ¿cómo estás? Bien, Javier, aquí padeciendo un poco en el calor en Puebla, pero así es esto del calentamiento global, ¿no? Sí, así es. Así es. Bueno, mira, la vez pasada a mí me tocó pues, el placer de conocerte hace unos 15 días, más o menos. Algo así hace unas semanas. Hace unas semanas, exactamente, en la Casa de las Bóvedas, tú estabas presentando tu libro juego. Ah, sí, exacto, sí. Así es. ¿Nos puedes rápidamente decir el nombre de tu libro juego y a grandes rasgos para darle una pequeña probadita a la gente de lo que nos vas a hablar un poco más adelante? Ah, claro, pues ese día estuvimos allá en Casa de Bóvedas en la UAP presentando este libro juego que se llama Mazmorra de Demencia, que esencialmente es una especie de, bueno, no es una especie de, es un juego de rol. Es un juego de rol que es un tipo de juego de mesa, ¿no? Entonces es un juego para jugar un poco con la imaginación y vivir algunas aventuras estilo Calabozos y Dragones o algunas cuestiones de este tipo. Ok, perfecto. Bueno, antes de que pues empezáramos, en aquella ocasión tú empezaras a hablarnos más sobre el tema del juego, salió a relucir algo que a mí de manera muy particular me llamó bastante la atención. Vamos a decirlo de esta manera, que sí me cautivó, ¿no? Uno, por el personaje que involucra este texto, que yo creo que es uno de los personajes más famosos de la mitología griega y de los más conocidos, ya sea por la televisión, en alguna caricatura, en alguna película. Bueno, yo creo que muchas series y películas lo tienen como un personaje fundamental en sus historias, ¿no? Desafortunadamente siempre como el malo. Así es. Ojo. Rápidamente, antes de ir por ahí tras bambalinas, antes de empezar el programa, yo platicaba con nuestro invitado del día de hoy y le decía que este texto me recuerda mucho a una frase de Eduardo Galeano en su libro, El libro de los abrazos, que dice: hasta que los leones tengan sus historiadores, la historia siempre va a glorificar al cazador, ¿no? O sea, a veces no nos detenemos a escuchar la otra parte, la otra versión de las cosas, ¿no? Y a veces, y a veces el no darnos el tiempo nos hace pues, perdernos grandes fragmentos de las historias, ¿no? O puntos cruciales en el desarrollo, ¿no? De la realidad de los personajes, en este caso, ¿no? Y pues estamos hablando como tal del Minotauro, ¿no? Claro. Que para muchos es un personaje emblemático, ¿no? Rápidamente me gustaría preguntarte, antes de que entremos más de lleno, ¿por qué este personaje? Bueno, de eso te cuento un poco, Javier. A mí me gusta decir que, bueno, yo escribo cuentos, ¿no? Esencialmente escribo cuentos en esto de la literatura. Y a mí me gusta decir que yo escribo cuentos de laberintos. Me gusta pensar eso. Ok. Y entonces en algún momento, bueno, el texto más reciente que escribí, que es este que tienen, Moradores de un Universo, escribí un cuento de un laberinto, pero más que preguntarme sobre el laberinto, me pregunté sobre el habitante del laberinto. Ok. Y como tú dices, el Minotauro pareciera que es una figura que de cierta manera ya está vamos a decirle, en el inconsciente colectivo. Como dices, ya todos sabemos de alguna manera que alguien habló de un ser que era mitad toro y mitad humano, ¿no? Ok. Y entonces en el mito original del laberinto, se contaba que el laberinto era habitado por este ser, ¿no? Por un minotauro. Y entonces eso me llevó a preguntarme vamos a decirlo de cierta manera, por el primer habitante del laberinto, ¿no? Pareciera que antes del laberinto de Creta, de este laberinto griego, no hubiera otros laberintos, ¿no?
Nos pareciera que de cierta manera este es el primer laberinto, el laberinto de la historia. Y su habitante, su morador, es el Minotauro, ¿no? Entonces eso me llevó a mí como a escribir este texto, ¿no? O sea, preguntarme por este laberinto original y por su habitante, ¿no? Por el Minotauro. Ok, sí, así es. Bueno, yo tuve afortunadamente la oportunidad de aquella ocasión, escuchar la lectura de este texto, y pues ya hace unos días, pues el poder volver a leerlo, y créeme que cuando yo lo leía, lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Empezaba a imaginar esa realidad completamente diferente a la que ya se nos había presentado, bueno, al menos a mí, o la realidad a la cual yo había tenido alcance, de que este personaje pues era una bestia, que no tenía conciencia, que regularmente era pues un guardián sin mente, que estaba dedicado a atacar todo lo que se moviera. Exacto, como un monstruo, como o algo un así, monstruo, ¿no? efectivamente. Pero tú en este cuento, ¿le podemos llamar cuento? Claro, sí, yo creo que es eso. Tú en este cuento le das conciencia, ¿no? O sea, le das, pues vamos a decirlo así, le das inteligencia, le das raciocinio, le das hasta incluso, pues no sé, tal vez sea exagerado decir determinados valores, ¿no? ¿Cómo se te ocurre empezar a ver el mundo del laberinto a través de los ojos y la mente del Minotauro? Bueno, en esto yo quiero comentarte dos cosas. Primero, que si recordamos el mito original, que igual hace un momento lo comentábamos, el mito original está compuesto de dos cuentos, de dos historias, ¿no? Una es la historia de Dédalo y su hijo Ícaro, y cómo son encerrados en el laberinto y logran escapar. Digamos, esa sería una historia del origen del laberinto. Ya saben, Ícaro, el de las alas de cera, ¿no? Que voló cerca del sol. Y por otro lado hay otra historia, la historia de cuando Teseo se introduce en el laberinto, amarrado de una cuerda, para destruir a la bestia que mora en su interior, que es el Minotauro, ¿no? Entonces, bueno, en estas historias, ya saben, de la mitología griega, se cuentan dos voces diferentes cuentan historias sobre el laberinto. Una es la de Dédalo y su hijo, y otra es la de Teseo. Pero como dices, nadie hablaba sobre el monstruo, ¿no? Sobre este ser que también está ahí y qué le puede suceder. Y la otra cosa que quería comentarte es recordar la frase con la que iniciabas el programa, esta de Eduardo Galeano, de los leones, ¿no? Que siempre se cuenta la historia desde la perspectiva del cazador, ¿no? Así es. Y digamos, a la presa, al león, se le ignora, ¿no? Como si él no fuera más que un objeto más que está decorando el mundo, ¿no? Y en este sentido, yo me pregunté eso, ¿no? Es que solo se ha contado la historia desde una mirada humana. Ok, sí. Y podríamos pensar también que la historia real, también la historia de verdad, podemos decir la historia de México, la historia del mundo, siempre se ha escrito desde el ojo de la victoria, desde el ojo de los... El ganador. Exacto. Tenemos por ahí este texto, ¿no? Que se llama La visión de los vencidos, ¿no? De que también hay una historia de la gente derrotada que pierde las guerras, ¿no? Y en este sentido el Minotauro de cierta manera es un vencido, ¿no? Es un oprimido, es una voz que a nadie le importa, ¿no? Y eso se me hace interesante de reflexionar porque hay muchas voces que a nadie le importan, ¿no? Se puede pensar ahora en este contexto, así un poco mezclando o tocando un poco la política, que hay voces que se ignoran, ¿no? Como las voces de ciertas mujeres o de las mujeres, las voces de la gente LGBT o cosas así. Hay voces oprimidas que no se escuchan. Y el Minotauro de cierta manera forma parte de una de estas voces que no se escuchaban. Y en este sentido, yo pensaba esto, es que ¿por qué es un monstruo? O sea, es un ser que prácticamente es igual a nosotros, salvo por los brazos y la cabeza, ¿no? Así es. Y probablemente él también tiene sus reflexiones y su misterio, y tiene su historia que valdría la pena escuchar, ¿no? También yo recuerdo mucho, y esto es algo que también quería comentarte, es que hay un poema de Jorge Luis Borges. Disculpa. Hay un poema de Jorge Luis Borges en el cual él narra el encuentro del Minotauro con unos seres dentro de un laberinto. Y ese poema a mí me influenció mucho, me hizo pensar mucho en esta experiencia de ser
la bestia que mora el laberinto, ¿no? Eso te podría comentar, Javier. Sí, sí, y bueno, es que cuando lo empezamos a analizar un poco más, ¿no? Cuando empezamos a preguntarnos, o tú pones, o asientas, vamos a decir así, la pauta, para decirle al público, al lector, ¿no? O sea, es que también es un... Muchos dirían, voy a poner un ejemplo muy rápido, muchos dirían, es que los animales se pueden comunicar entre ellos. Ah, y te deja una premisa como muy interesante, dices, oye, sí es cierto, o sea, un guau guau, estamos dando el ejemplo de un perro, ¿tendrá alguna traducción al idioma humano? Haciendo un comentario así pues, bastante cotorro, según este... pero bueno, a lo que yo voy con este ejemplo, ¿no? Es, en algún momento nos llegamos a preguntar si este personaje, si este monstruo, por así decirlo, tenía pensamientos, si tenía sentimientos incluso, qué es lo que pensaba al encontrarse en esa situación tan peculiar, ¿no? En un laberinto, en un lugar oscuro, en donde, pues, como lo narras tú como tal en el cuento, en donde, que está hecho de roca sólida, ¿no? Con la frialdad, con la oscuridad, con áreas inexploradas, con la falta de comida, con todos esos elementos que conlleva la soledad, ¿no? Si lo queremos ver ese punto de vista. Claro, sí. Me gustaría preguntarte, el tema de la soledad, ¿qué papel juega en tu texto? Eso es algo, bueno, que es una pregunta, yo te diría, profunda, porque yo pienso que la soledad es algo que puede llegar a ser peligroso, que abruma y destruye, ¿no? Ok. Y a mí esto es algo que me guió, digamos, cuando yo contaba la historia del Minotauro. Como ustedes sabrán, y si es que no saben, ahora les cuento, además de escribir cuentos, pues soy psicoanalista, me dedico al psicoanálisis. Y algo que he visto digamos, en el mundo de la patología mental, es que la soledad es algo que tiende a angustiar y a veces tiende a destruir. Pareciera que la soledad es algo peligroso. Y por poner un ejemplo así breve y rápido, imagínense la circunstancia de una persona que no tiene con quién hablar y no ha tenido con quién hablar durante años. Ok. Esto, digamos, en un humano normal, en una persona, generaría ciertos trastornos, ¿no? Porque somos seres sociales, ¿no? Entonces pareciera que estamos diseñados para interactuar. Entonces esto a mí me hizo pensar que el recorrido que hace el Minotauro en el laberinto también es de cierta manera algo tortuoso, ¿no? Por eso es algo oscuro. Porque él se ha enfrentado desde quién sabe cuándo a este asunto de la soledad. Y él ha tenido que resolver este asunto de la soledad, ¿no? ¿Y cómo logra resolverlo? De cierta manera pareciera que el Minotauro encuentra, vamos a decir, cierta resolución de este conflicto en escribir, ¿no? En escribir. Y entonces él empieza a escribir en los muros, ¿no? Y entonces este laberinto, además de ser este lugar terrible, donde me enfrento al vacío, a la soledad, también se transforma en una especie de, vamos a decirlo, de diario, ¿no? En una especie de lugar que yo puedo modificar a mi antojo, ¿no? Ok. Pero la soledad en este sentido yo pienso que es una de las cargas más pesadas que ha tenido que llevar el Minotauro, ¿no? Porque en dado caso, si ha llegado a conocer a alguien, no ha tenido la posibilidad de interactuar con estos seres, ¿no? O sea, son seres, quizá una planta, sí, cierto, quizá una ratón o algo así, ¿no? Algún insecto, por ejemplo. Exacto, sí. Que es algo que él no le ofrece un intercambio, ¿no? Entonces este asunto de la soledad yo lo veo como una de las cargas más pesadas que tiene el Minotauro, ¿no? Pero yo te contaría eso, ¿no? Ese es el asunto con él, ¿no? Y ha logrado lidiar con esto de cierta manera, ¿no? Fíjate que también, pues me brinca a la mente. También otra de las grandes preguntas que yo estoy seguro que a todos en algún momento de nuestra vida, y más si ya andamos por ahí de la edad adulta, o cerca de la edad adulta, ha llegado a dejarnos pensando, ¿no? A cuestionarnos ciertas cosas. Y yo creo que es la pregunta, o las preguntas más famosas del mundo, y es el de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Respecto a estas dos preguntas, este personaje,
cuál es su, vamos a decirlo así, su conflicto, su lucha, qué está buscando, qué no está buscando. Cuéntanos un poco respecto a este punto, ¿no? ¿De dónde vengo y a dónde voy para este personaje? Bueno, esto que dices es algo, yo te diría algo interesante y algo que a mí también me genera como conflicto, ¿no? Porque de cierta manera yo les diría que, igual que ustedes, yo soy un lector más de esta historia, ¿no? Lo que me diferencia a mí de los demás es que, además de leerla, yo también influyo un poco escribiéndola, ¿no? Yo la escribo. Pero yo pienso que estas dudas que tiene el Minotauro son dudas que yo como escritor también las tengo, ¿no? O sea, yo me pregunto, estas preguntas que tú me haces, yo también me las he hecho. ¿De dónde viene y cuál es su objetivo, ¿no? En el sentido de dónde viene, yo les diría que eso, a mí se me ocurre de momento, así dos posibilidades, ¿no? En la historia, en el cuento, se cita que el Minotauro es hijo de una tal Pasífae y de un tal Toro de Creta. Pero en mi cuento en particular se le pone ahí una nota junto de que es Dédalo, el llamado Toro de Creta. Es decir, como si hubiera una persona que se llama Dédalo. Pero como apodo, exacto, tiene el Toro de Creta, sí. Entonces, en el mito original, me gustaría contarte primero en el mito original. Claro. En el mito original hay un rey que se llama Minos. Ok. Y este rey le va a ofrecer un tributo al dios Poseidón, al dios del mar. Y entonces este rey Minos le dice a una persona que ahogue 2 toros, 2 de sus mejores toros en el océano como tributo al rey Poseidón. Y entonces esta persona va al océano y decide ahogar solo a un toro. Y dice, no, es que nada más voy a ahogar uno y el otro me lo voy a quedar para mi familia, ¿no? Entonces solo ahoga a un toro y Poseidón se enoja. Y como Poseidón se enoja, lo que hace es que maldice a la familia del rey Minos por no haberle dado el tributo. Y entonces la esposa del rey Minos, que es la llamada Pasífae, se enamora por la maldición de un toro. Y entonces tiene relaciones sexuales con este toro, se embaraza y procrea al Minotauro. Ok, sí. Y entonces Minos lo que hace es sentir vergüenza de esta criatura que nació de este castigo que le imponen los dioses, ¿no? Y decide encerrarlo. Ese sería el origen mitológico. Así es. No obstante, en mi mito se dice que el padre del Minotauro es Dédalo, como si su apodo fuera el Toro de Creta. Entonces a mí me gusta pensar que mi texto es una especie de universo posible o una historia alterna. Una realidad alterna. O incluso, también me gusta pensar que a lo mejor es la historia de verdad. Porque, bueno, rápidamente un paréntesis, ¿no? Como la historia griega el relato griego nos cuenta, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Tal vez estaban haciendo referencia a un hombre que tenía los atributos que tiene un toro, ¿no? Exacto. Y que tal vez su comportamiento, su naturaleza se asemejaba más a la de un toro que a la de un humano normal, ¿no? Exacto. Y en este sentido, a mí algo que yo quería que sucediera, que a mí se me parecía como algo que me intrigaba, era que el Minotauro, al no saber quiénes son sus padres, digamos, pareciera que es algo que no lo agobiaba mucho. Hasta que encuentra personas, ¿no? Encuentra algo en el laberinto y le es transmitido este conocimiento de que él es hijo, en mi historia es hijo de esta Pasífae y de este hombre con atributos taurinos que se llama Dédalo. Entonces, de cierta manera, en mi mito, el morador del laberinto es el hijo del arquitecto del laberinto mismo, ¿no? Como si el hijo de este gran arquitecto, de este creador, se perdiera en la creación que él hizo, ¿no? Ok. Y bueno, esto es algo que a mí de cierta manera me gusta o me intriga también, porque es como la historia de Dios, es un génesis, ¿no? Hay un padre que tiene un hijo y este hijo es enviado al mundo que él creó, ¿no? O sea, pareciera que el Minotauro también es una especie de Jesucristo, una especie de Mesías, algo así. Ok. Y bueno, esto era respecto a su origen, ¿no? A su origen. Y me habías hecho otra pregunta. Bueno, ahorita en lo que me acuerdo de la otra, me gustaría comentarte algo que también me llamó la atención, ¿no? Cuando hablábamos de la soledad, ¿no? Rápidamente me parece importante mencionarlo porque yo creo que algo es evidente, ¿no? Cuando
Y vamos a poner un ejemplo rápidamente, el cual comentábamos hace 15 días con un invitado que tuvimos aquí en el espacio y hablábamos un poco sobre el tema de la vida independiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú como joven tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya es hora de que yo vaya a hacer mi vida, que tenga mi espacio en donde yo pueda vivir con mis reglas, con mis costumbres, con mis manías, con todo lo mío, Ándale, ¿no? en mi libertad. Mi libertad, ¿no? Soy independiente. Otro punto que se me hace bastante interesante de tu texto es cuando se te está diciendo que la soledad lo obliga a crear su lenguaje, su cultura, sus costumbres, ¿no? Oh, sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque si bien yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida, ojo, y yo creo que se hizo un poco más común durante pandemia, ¿no? Porque obviamente teníamos que estar aislados, no salir al mundo exterior, porque pues, existía el riesgo del contagio que podía derivar pues, en cosas bastante negativas, como lo podría ser un deceso, ¿no? Entonces todos tuvimos, vamos a decirlo de esta manera, en algún momento de esta era, nuestro pequeño mini laberinto dentro de nuestras habitaciones, ¿no? Exacto. En donde pues, al menos a mí me llegó a pasar, tu servidor en algún momento se perdía dentro de todo el papeleo que tenía, o revisando la cháchara y media que tenía por ahí en el closet, ¿no? Y de repente, bueno, al menos tu servidor se empezó a dar cuenta de, oye, mira, ¿sabes qué? Yo empecé a generarme estas costumbres o estos hábitos con base en determinadas actividades, en base al acercamiento a determinados aspectos culturales a los que de manera común o cotidiana con mi núcleo familiar no tenía, ¿no? Entonces empecé a hacerme de nuevas costumbres, de nuevos hábitos, empecé a ver el mundo de otra manera y llegó un punto en el que pues, también obviamente eso me llegó a generar ciertos conflictos, ¿no? Porque pues obviamente cuando eres joven pues muchas ocasiones luchas por lo que piensas, por lo que crees, aunque no esté muy bien en su mayoría de las ocasiones. Pero ¿qué nos puedes contar al respecto de esto de esto que se menciona en tu texto, a través obviamente del personaje, ¿no? La soledad te lleva a crear todo un mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo pienso que esta analogía que hacías sobre que nosotros ya vivimos en esta era de la existencia aún en claustro, a mí eso me parece muy interesante y muy adecuado porque es verdad, ¿no? Cada uno de nosotros ya estuvimos encerrados en nuestro propio mini laberinto. Sí, así es. Y a mí me gusta pensar, esto es algo que no le comento a la gente, ¿no? Pero si a mí alguien me dijera, sí, a ver, Richard, es que ¿dónde es el laberinto del Minotauro? Yo les diría, pues son las habitaciones de mi casa, ¿no? Donde camino y escribo, que son los mismos corredores que he caminado infinidad de veces y que en la pandemia cada quien recorrió sus propios corredores infinidad de veces. Entonces, en este sentido, como decías, yo pienso que la soledad, bueno, vamos a pensar, hay dos tipos de soledad, ¿no? La soledad como mundana o que experimentamos nosotros y una como soledad trascendental. Más profunda, ¿no? Yo diría que el Minotauro experimenta esta especie de soledad trascendental, ¿no? Porque nosotros, digamos, de una u otra manera, siempre hay alguien que nos va a regresar una palabra, ¿no? Cuando nosotros, pongamos algo en Facebook, mandemos un WhatsApp o le gritemos a un vecino, hay una interacción, ¿no? Y algo que es interesante de pensar vamos a decir, sobre el lenguaje, es que el lenguaje es algo que es una entidad compartida, es algo general, que todos los sujetos compartimos, ¿no? Entonces podemos utilizar el español para comunicarnos, pero eso es porque nosotros nos enseñaron una lengua, ¿no? La lengua se transmite por asociación. Exacto, por asociación, hay otra palabra más precisa, ¿no? Diríamos por contacto lingüístico. Ok, sí. O sea, ya sabes, un bebé que empieza a tener contacto lingüístico con el español, lo va a desarrollar. Tú dices ¿no? hola, él repite hola y después le da un significado, ¿no? Ajá, exacto. Pero el Minotauro pareciera que él nunca tuvo esto, ¿no? O sea, él no conocía a una persona de la cual él pudiera identificar fuera su guía, ¿no? Exacto. Entonces él siempre ha estado solo allí. Entonces pareciera, y esto también les cuento, esto es algo mitológico, y no solo de la mitología griega, es algo mitológico también de varias áreas de estudio actuales, ¿no? Por ejemplo, en la lingüística contemporánea,
se piensa que el español, el inglés y todas las lenguas provienen de algún lugar, ¿no? Solemos decir que todas provienen del latín y del griego, ¿no? Del latín y del griego antiguo. Y se suele pensar que el griego antiguo proviene del indoeuropeo. Y el indoeuropeo no se sabe de dónde proviene, pero se cree que hay una lengua originaria en algún punto de la historia, de la cual provienen todas las lenguas. Y entonces a mí me gusta pensar que el Minotauro, de cierta manera, quizá encontró esa lengua, o quizá él mismo la desarrolló, o sea, digamos, es una especie de ser mitológico. Él, al estar solo y al no haber tenido contacto con nadie, se va en la necesidad de producir un lenguaje para expresar, o para expresarse, aunque sea a sí mismo, lo que está viviendo, ¿no? Sus aconteceres. Entonces, esto de desarrollar un lenguaje y los rituales propios, yo siento que es parte de lo que le da humanidad a este Minotauro, ¿no? O sea, tener lenguaje y poder usarlo, ¿no? Pero insisto, como nadie se lo enseñó, él tuvo que inventarlo, ¿no? De alguna manera en las eras, ocupando el tiempo que ha vivido ahí, ¿no? En este lugar terrible, en el laberinto. Y imagínate, pues, rápidamente solo me gustaría hacer un paréntesis, perdón, lo complicado que ha de ser, ¿no? O sea, y yo a veces me he puesto a reflexionar cuando, ya sabes, tienes estos 5 minutos para ti cuando vas en el camión o de repente estás por la noche a punto de dormir, ¿no? En que sí llega la gran interrogante de dónde viene el lenguaje, y en algún momento la Torre de Babel. Sí, claro, ese es un gran mito sobre el lenguaje, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Pero a lo que voy es cómo es que llegamos a este punto de poder filosofar con esta forma de hablar, con este idioma que tenemos en este momento, tomando el ejemplo del español, y cómo es que llega a haber traducciones y equivalentes en otros idiomas, las cuales al hacer pues, una traducción nos pueden llegar a comprender qué está diciendo el otro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, como lo dices tú, no hay nadie que te lo enseñe, ¿no? Yo me pongo a pensar un poco, me pongo en las pezuñas del personaje, qué difícil debió de haber sido darle significado a algo, ¿no? Darle un contexto a algo, contextualizar la realidad de su realidad, ¿no? Se me hace un trabajo pues, enorme, ¿no? Si es difícil y es complicado llegar, no sé, tomando un ejemplo muy rápido, a alguna zona de la ciudad o a alguna otra ciudad, tomando el ejemplo de México, y de repente darte cuenta de otras costumbres, de otra forma de arquitectura, de otra forma en la cual se utilizan algunas otras, no sé, elementos o materias que en nuestros lugares de origen se utilizan para otras cosas, ¿no? O sea, ese cambio de geografías, ¿no? Que a veces te lleva o te hace no entender y comprender lo que está sucediendo de forma inmediata hasta que alguien te dice, oye, mira, es que esto significa esto, es que esto quiere decir esto, y el equivalente en mi realidad y en tu realidad es ¿no? Este personaje no tuvo eso. Exacto, sí. Por eso te decía que es una especie de mito. En la actualidad se suele decir que lo que diferencia a los humanos de los animales es el lenguaje y el pulgar oponible. Eso es lo que suelen decir los biólogos. Antes se decía que solo era el pulgar oponible, ahora decimos que es el lenguaje y el pulgar oponible. Y esto es algo interesante de preguntarse o de cuestionarse, porque en este sentido entonces diríamos que los animales no poseen un lenguaje, ¿no? O sea, poseen algo más que les permite comunicarse, pero no como tal un lenguaje. Y aquí podrían decirme, no, pero es que ¿por qué? ¿Qué es lenguaje, no? Pues las características del lenguaje en particular es que el lenguaje, además de referirse a las cosas, también nos da la posibilidad de crear múltiples significados, ¿no? O sea, por eso podemos alburear a la gente, ¿no? Ok, sí. Cosas de ese tipo, ¿no? Y los animales no pueden hacer esto. Pero esta cuestión del lenguaje con el Minotauro, bueno, yo les quería contar también que en la historia de la biología, así ustedes saben, que siempre se ha contado la historia de Pie Grande, ¿no? Del famoso eslabón perdido, porque hay un eslabón en la evolución de los primates, sí, ¿no? Que falta. Y en el lenguaje pareciera que también hay un eslabón perdido, que hay algo que no nos permite como encontrar todas las similitudes entre las lenguas, ¿no? Entonces a mí esto me intriga un poco porque en la historia, digamos, en la historia real de los primates,
se supone que hay un momento mítico, podríamos llamarlo así, un momento mítico en el que un mono se le ocurrió utilizar una palabra o un sonido para referirse a algo, ¿no? Y una comunidad de otros primates empezaron a repetir esto, ¿no? Y esa palabra primigenia, diríamos en la biología, ese lenguaje primigenio, sería el punto de donde pasan todas las lenguas, ¿no? Pero si lo piensas un poco, suena casi a milagro, ¿no? Así que un día un mono, porque Dios es grande, le tocó el cerebro y se iluminó, ¿no? Pues en este sentido, en este mito del Minotauro, yo pienso que el Minotauro vivió este proceso milagroso. O sea, el Minotauro tuvo un proceso, un clímax en su existencia donde logra, de cierta manera, adquirir los signos, ¿no? Adquirir las palabras. Que insisto, ¿no? Ciertamente parece algo mágico, ¿no? Algo milagroso que ni en este momento todavía podemos explicar, ¿no? Así es. Otra que también me deja pensando mucho, ¿no? Es, vamos a decirlo de esta manera, el choque de dos mundos, ¿no? O sea, la realidad del personaje, Minos, o el Minotauro, con como lo relatas tú, o como lo podemos leer en el cuento, cómo es que él empieza a percatarse de la presencia de otra forma de vida, la cual no sabía si era inteligente, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, aquí a mí se me hace esta parte, de manera muy personal, se me hace bastante interesante, ¿no? Porque es en donde te pone, en verdad, un contexto de, bueno, a ver, en esta historia, ¿quién es el intruso? ¿No? En esta historia, en verdad, ¿quién es el malvado? Desafortunadamente, y esto lo quiero decir, nuestra sociedad, nuestra cultura está acostumbrado a malos muy malos y a buenos muy buenos, ¿no? Sí. Entonces, a veces como que es muy difícil encontrar personajes que en escala de grises, dicho de esa manera, ¿no? Y que regularmente los protagonistas son blanco y negro, bueno y malo, rosa y azul, ya sabes, ¿no? Claro, sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto del encuentro, más que del Minotauro, del encuentro del lector de estos dos mundos, ¿no? Porque yo te podría decir, no, a mí como lector me deja en mucho suspenso cuando empiezo a leer esto, y lo primero que pienso es, ¿qué va a hacer? ¿Los va a atacar? Vamos a decirlo en palabras coloquiales, pues su chamba es estar ahí, cuidar ese lugar, ¿no? Ser la bestia que todo mundo espera, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, el cómo va avanzando la historia en tu texto, obviamente es una forma de ver esta narración mitológica desde otro punto de vista muy diferente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en este sentido, lo primero que yo quería comentar respecto a esto es que este evento que tú narras, cuando el Minotauro se da cuenta que existen otros seres en el laberinto, a mí eso es algo, yo pienso que es algo de las cosas más humanas que puede experimentar el Minotauro. Porque yo pienso que nosotros, tú y yo, como el Minotauro, somos moradores de un universo, ¿no? Nosotros así moramos un universo diferente al laberinto, ¿no? Y nos hemos preguntado si en nuestro propio universo, así si existe otra vida, ¿no? O sea, si hay extraterrestres, si hay agua en otros planetas, ¿no? Ese punto te lo iba a sacar, ¿no? Por ejemplo, yo me siento rápidamente, cuando yo estaba leyendo esta parte de ese encuentro con los humanos, si se preguntaba si eran gente inteligente, creo que lo primero que pensé fue en el discurso de ¿habrá vida inteligente en el universo? Claro. Somos los únicos en en este universo como tal, ¿no? Adelante, bueno, fue algo que a mí fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Esa gran interrogante de ¿hay algo más allá de esto de este plano en el que me encuentro? Exacto, como diría la gente Mulder, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Así es. Sí, pues justamente eso yo lo pienso así, porque para el Minotauro es algo alienígena también, ¿no? Sí, sí, así es, exactamente. Alienígena, sí. Y bueno, a mí eso me intriga, y también algo que me intriga de este asunto alienígena es precisamente que en ese encuentro se da, de cierta manera, el encuentro entre lo humano y lo animal. Pero lo humano no está en lo humano, y lo animal no está en lo animal. Exacto. Y esto me recuerda algo que me pasó hace poco, ¿no? Que te quería contar. Hace unos días me pasó algo interesante, o algo curioso. Algo curioso. Se metió un gato a mi coche. Okay. Un gato bebé a mi coche.
y pues ya tuve que sacarlo de alguna manera. Entonces ya saben, antes de arrancar revisen sus coches, amigos, no vaya a ver ahí una criatura de Dios. Total que logro sacar al gato, y era un gato cachorro, y este gato estaba lleno de miedo y de ira, ¿no? Era una criatura salvaje, obviamente llena de miedo, quién sabe cuánto tiempo llevaba en este auto, y quién sabe cuántas semanas tendría o meses de vivo, ¿no? Entonces lo saqué y me arañó un poco, y después se fue corriendo y continuó su existencia. Pero les narro esto porque eso fue un encuentro. Fue un encuentro entre un ser lleno de miedo que no sabía cómo responder ante una criatura alienígena que podía haber sido yo. Y la circunstancia, ¿no? Exacto. Y aunque yo hubiera querido cuidarlo, darle agua o de comer o lo que sea, este ser no se cuestionó de eso, ¿no? O sea, tenía tanto miedo y tanta ira que su reflejo fue atacar y huir. Como los humanos en este texto, ¿no? Tienen miedo y intentan agredir a este ser que no comprenden y con el cual no pueden comunicarse además, ¿no? Lo cual genera conflicto. Entonces, por eso decía que era un encuentro entre lo humano y lo animal, ¿no? O sea, un animal lleno de miedo y una especie de ser racional, que es este minotauro, que los encuentra, ¿no? Y entonces allí pues ya se da este intercambio mágico, o podríamos decirlo así, ¿no? O mitológico, donde el minotauro se le dota de cierto propósito, ¿no? Que es algo que me comentabas hace rato, ¿no? O sea, si bien en el inicio de la historia podríamos pensar que no tiene un propósito, cuando se da este encuentro se da la posibilidad de que lo tenga, ¿no? Que los invito a que lean el cuento, ¿no? Así es. Al final les vamos a decir, les vamos a pasar sus redes sociales, su número de contacto. Órale. Y también nos puede decir en dónde podríamos preguntar por este material, pero adelante, continúa. Sí, bueno, pues esto, ¿no? Porque el minotauro encuentra algo, ¿no? Que en el cuento, cuando lo lean, se van a dar cuenta que son unas cartas, ¿no? Le entregan unas cartas. Y esto lo dota de propósito, ¿no? Si bien antes no tenía qué hacer en el laberinto, después de este intercambio alienígena se le dota de algo increíble, yo pienso, ¿no? Se le dota de sabiduría escrita en papeles, ¿no? y esto le da propósito al minotauro, ¿no? Porque si bien esta sabiduría se le está entregando, él no sabe qué dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no comparte todo el lenguaje con el que se ha escrito este saber, ¿no? Fíjate que conocimiento. Rápidamente, ahora sí que me gustaría hacer la mención de esto. Yo creo que un papel importante o un punto importante en esta parte de la historia es, yo creo que el gran dilema de la historia de la humanidad es la comunicación, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? ¿A través de qué canales comunicamos? ¿Cómo el lenguaje ha llegado a ser una barrera, ¿no? Pero también una ventaja de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, pues, rápidamente, tomando el ejemplo de México, pues, durante el tema de la conquista, había un personaje llamado Malinche que poseía la capacidad de poder comunicarse con ambos bandos, sí. Y muchos dicen, es que la Malinche tradujo. Yo digo que sí tradujo, pero muy a su conveniencia, desde una opinión muy particular, obviamente, ¿no? Pero al que voy es eso, ¿no? La comunicación es un punto clave, el no poder llegar a un diálogo, el no poder transferir conocimientos, siempre llevará a un resultado inevitable que es, bueno, desde un punto de vista, igualmente lo vuelvo a mencionar, personal, que puede ser el caos, ¿no? Que puede ser la incertidumbre, ¿no? Claro. El miedo. Yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales en tu historia. Afortunadamente hay como el mismo Minotauro lo narra, hay un hombre que le habla en un lenguaje conocido, ¿no? Sí. Y eso, al menos para mí, cuando yo lo estaba leyendo, dije, wow, o sea, ¿y de dónde? ¿Cómo fue posible que este hombre pueda o haya estado preparado para poder comunicarse con él, ¿no? No sé qué nos puedes decir al respecto de esto. Exacto, algo sabe esa persona. Bueno, respecto a esto yo les diría que es interesante considerar que el Minotauro vive en un interior, en el interior de algo, ¿no? Que es el laberinto, ¿no? Y en este sentido, si hay un interior, hay un exterior, ¿no? Exactamente. Uno de mis maestros, yo lo recuerdo mucho, al doctor Raúl Dorra. Okay. Él, un gran escritor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Él nos decía que la noción de interior
de cualquier ser nace en lo más primitivo que tenemos, que es el cuerpo. Y él nos decía, cuando nos da hambre, sabemos que hay un interior. Ok. Y sabemos que está vacío. Exacto, sí. Y eso nos hace guardar conciencia de que también hay un exterior, ¿no? Entonces, si el Minotauro está dentro de un lugar, porque además el laberinto es una especie de lugar masivo, pero cerrado, ¿no? Se pareciera que es enorme y vasto, pero no por eso deja de ser una prisión, ¿no? Entonces, si el Minotauro está encerrado en este lugar, debe haber un lugar que no esté encerrado, un exterior, ¿no? Que es el lugar de donde vienen estas criaturas, ¿no? Estos seres que podríamos llamar hombres, ¿no? Hombres o personas o lo que sean, ¿no? Humanos o lo que fueran, ¿no? Seres inteligentes. Y entonces el Minotauro, o más bien este hombre que habla con el Minotauro, como dices, parece que él se preparó en el exterior de cierta manera para entrar, como si él tuviera una misión. Y de hecho, pareciera que su misión fuera interactuar con el Minotauro, ¿no? Como si hubiera tenido una preparación para todo eso. Entonces, de esto lo que yo te diría es eso, que implica que hay un exterior y que en ese exterior también han sucedido cosas, ¿no? Que han motivado que estas personas se hayan tomado, pues, no sé si decir atrevimiento, aventurado, a encontrarlo. Eso créeme que, bueno, lo vamos a platicar un poquito más adelante. Me abre la puerta como a pensar en muchas otras historias más, pero adelante, continúa. Claro. Pues sí, justo eso que dices, Javier, es que esa da la oportunidad de que haya otras historias del laberinto, ¿no? Otras historias del Minotauro. Pero insistiría yo en esta idea, ¿no? Que hubo un exterior y se prepararon, ¿no? Para hacer esto. Incluso, como dices, puede ser que ellos se hayan atrevido, que alguien los haya mandado, ¿no? Que ya sea una encomienda de alguien realizar este proceso, ¿no? Que haya una razón, ¿no? Entonces, en este sentido, algo que yo quisiera comentar así, no dejarlo pasar, es que piensen que esta historia, Moradores de un Universo 1, o lo que yo llamo historias del laberinto 1, es un preludio, es una especie de preludio, ¿no? Ok. Entonces, todas estas cuestiones, porque te voy a decir, así como tú me preguntas, Javier, me han preguntado otras cosas, ¿no? Así, algunas personas que han leído el cuento me dijeron, oye, Richard, pero es que, ¿cómo el Minotauro sabe que hay cosas, ¿no? ¿Cómo tiene saberes? Como que existen otras criaturas, o como que a estos objetos extraños de papel los llaman cartas. ¿Cómo posee estos saberes, no? También otras personas me preguntaban, ¿no? ¿Y cuántos años tiene, no? ¿Qué edad tiene el Minotauro? Hay muchas preguntas detrás. Exacto, sí. Y entonces, todas estas, o digamos, la intención de Moradores de un Universo 2 y los que continuarán, va a ser tratar de ir respondiendo estos cabos sueltos que deja el Minotauro, ¿no? En en esta primer mirada que nosotros damos al verlo caminar en el laberinto, ¿no? Ok, bueno, otra que va ligado con este último punto que estamos comentando, bueno, ok, ¿no? Ya tiene este contacto, como lo dices tú, un tanto hasta alienígena, ¿no? Con un ente que no pertenece al mundo en el que él habita, en el que él mora, ¿no? Y que le traen información de fuera. Eso es importante remarcarlo, ¿no? Y me gustó mucho, gracias por puntualizar ahí, ¿no? Él está en un interior. Eso significa que hay un exterior, que hay algo afuera, ¿no? Y que también, obviamente, le dicen, ¿sabes qué? Estas son, pues, las cartas del arquitecto, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, de tu padre. Ajá, sí, ¿no? del creador. Sí. Del creador, exactamente, ¿no? A mí me intriga, y yo creo que esta pregunta la escuché en aquella ocasión, en aquella ocasión que tú presentaste tu libro juego, ya vamos a hablar un poco de él. ¿Tú qué le podrías decir al público, perdón, qué es lo que contienen esas cartas, ¿no? Yo creo que es la pregunta que te ha hecho más de una persona, ¿no? No sé, yo también lo imaginaba cuando terminé de leerlo. Yo decía, bueno, ¿qué habrá en esos textos que requirió que un grupo de personas se aventurara para entregárselas? ¿Qué mensaje llevan, no? ¿Qué está sucediendo afuera para que alguien se aventure o mande o pida, se localice a este personaje y se le entreguen estas cartas, no sé, a manera de
no sé, como de para que él sepa de dónde viene, para que él sepa cuál es su función en ese laberinto, para darle no sé, quizá la bienvenida e invitarlo a salir al mundo exterior, no sé, o sea, eso es también algo que yo creo que más de una persona te ha preguntado, ¿no? Sí, bueno, de esto yo les diría dos cosas, ¿no? Lo primero sería como hablar un poco de estas cartas, ¿no? Lo segundo, los voy a spoilerear un poco del 2. Entonces, en el primer punto de que dicen estas cartas, pues estas cartas son escritas, como tú dices, por el creador, ¿no? Entonces deben tener algo muy valioso, ¿no? Yo diría algo invaluable. Sea lo que sea que dice ahí, es algo importante. Uh-huh. Porque como dices, alguien se aventuró a dárselas al Minotauro, ¿no? O sea, sabiendo que tal vez nunca jamás regresen a su mundo y mueran ahí, o sea lo que sea que pueda pasarles ahí adentro, deciden que van a ir a entregarlas, ¿no? Entonces ahí debe haber un saber importante. Entonces yo sé, de cierta manera, que en las cartas se tratan sobre todo dos grandes temas. Lo primero es que se revela, podríamos llamarlo así, la geometría del laberinto. Se revela parte del misterio de la estructura del laberinto. Digamos, un explorador de cierta manera debe conocer el lugar que va a explorar, ¿no? Que nunca haya ido, ¿no? Entonces, al Minotauro podemos saber que en algunas de estas cartas se habla de la geometría del laberinto. Y por otro lado, se le habla de aconteceres, ¿no? De cosas que quizás sucedan, ¿no? Ok. Pero también hay que tener claro que el laberinto, eso sí quiero como señalarlo, puntualizarlo, que el laberinto es una especie de lugar místico, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una estructura cualquiera, ¿no? Es una estructura, podemos decirlo universal, porque es un universo, y es además un universo que se expande, que se va creciendo, que va haciéndose más grande, ¿no? Como el universo en el que tú y yo habitamos, ¿no? Que sabemos que se va haciendo más grande. Entonces, en ese sentido, la geometría de este universo en expansión es casi el misterio del universo, ¿no? Y por otro lado, se le narra un poco, o podemos saber que estas cartas contienen lo que les decía, ciertos aconteceres. Uh-huh. Si el laberinto es un lugar en expansión, un lugar lleno de caminos, también podríamos pensar que el laberinto es un espacio de confusión y caos. Ok. Pero si es un espacio de confusión y caos, quizá también es un tiempo de confusión y caos, ¿no? Digamos, si hay espacios que se confunden y que se mezclan, puede que el laberinto sea un lugar donde también los tiempos se mezclen, ¿no? Entonces, en ese sentido, también les diría eso, puede que esto que haya vivido el Minotauro, lo que esté viviendo, sean episodios, ¿no? O sea, sean distintos momentos de la eternidad del laberinto, ¿no? Ok. Entonces, eso les comentaría de las cartas. Una última respecto al tema del texto. Desde un punto de vista particular y personal, tu cuento se me hace una forma de representar lo complicado pues del autoconocimiento, ¿no? Del llegar a entender que hay dentro de nuestras mentes de forma individual, ¿no? Porque yo creo que es más que nada un viaje personal, ¿no? Lo que estás muy en el fondo, lo que está narrando el Minotauro viene desde su forma particular de ver el mundo, ¿no? Los acontecimientos que suceden, como el encontrarse con estas personas, le van dando o lo van dotando de sentido, le van dando sentido a su existencia, una razón por la cual, y lo dice en la parte final del cuento, ¿no? Tendrá mucha tarea por hacer, ¿no? Investigar, descifrar qué dicen esas cartas, ¿no? En algún momento yo lo asemejo a quizá esa gran tarea que llegamos a tener como seres humanos, en donde llega un punto en nuestras vidas en las que debemos sentarnos a pensar el por qué y para qué estamos aquí, ¿no? Y yo creo que son los momentos sí. de más crisis, ¿no? Porque en muchas ocasiones, yo me pongo, lo vuelvo a decir de esta manera, en las pezuñas del personaje, y me preguntaría, ¿no? Y créeme que fue un momento de reflexión que yo tuve cuando yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasaría si yo fuera ese personaje, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente de un momento a otro me dijeran, este mundo está aquí afuera, ¿no? No sabría si tomarlo como una invitación a conocerlo o como una advertencia a nunca pararme ahí, ¿no? O tal vez como un aviso de algo no muy positivo que quizá me está dando
o me está diciendo, entiende el por qué estás en este mundo, porque pronto vas a dejar de pertenecer a este, no sé, o sea, yo puedo imaginarme mil cosas, ¿no? Ya en la parte final del cuento, ¿no? Me gustaría rápidamente, para que terminemos ahora sí que esta parte en la que hablamos sobre tu texto, algún fragmento que gustes leernos, algunas pocas líneas solamente como para que la gente diga, ¡ay, mira! Sí, bueno, a ver, pues vamos a leerles el principio para que se motiven. Ok. Bueno, entonces este cuento inicia así. Se llama Moradores, Moradores de un Universo. Y dice así. ¿Qué es el universo? En todos los lugares hay secretos. Hay cosas que no deben ser dichas, mucho menos hechas. En realidad, yo nunca conocí a mi padre. Siempre he estado solo. Al menos así nacen mis recuerdos. Siempre he estado confinado a esta oscura mazmorra, condenado a vagar en estos laberintos sin fin. Nunca he visto a otro ser, y la imagen de mi yo se desvanece en el reflejo del agua que bebo. Siempre he existido aquí, y no sé quiénes sean mis progenitores. Deambulo por estos eternos caminos hechos de roca sólida, impenetrables paredes que he cubierto de glifos e inscripciones. Aquellos trazos son mis diarios de exploración, mis apuntes. La soledad me llevó a crear mi lengua, mi cultura. Desarrollé mis rituales. El laberinto siempre ha sido para mí un hogar cambiante y en expansión. La naturaleza de la eternidad es ser cambiante. Esta crece y se expande. El universo es un laberinto del que nadie puede escapar. Y yo soy el morador de este universo. Ok, para toda la gente, ya sabes. Rápidamente tenemos por aquí dos pequeños saludos. Mayra Tapia dice, felicidades Richard por esa entrevista. También adversario Carreón José dice, saludos hermanos, gracias por escucharnos. Y pues bueno, para toda la gente que tenga un poco de ganas de empezar a leer pues el primero de los textos que aquí nuestro invitado se ha dado la tarea de escribir, ¿dónde te podemos encontrar o cómo te podemos encontrar? ¿A través de qué redes sociales? Bueno, a Richard Kreusch, ya saben, tengo un nombre medio raro, Richard Kreusch. Me pueden encontrar como Richard Kreusch en Facebook y en Instagram. Y también pueden encontrar una página de Facebook o una página de TikTok que se llama Teoría o Muerte. Okay. Teoría o Muerte. Y en cualquiera de estos lugares pueden contactarme a mí. Ok, perfecto. Para adquirir sus ejemplares de Moradores de un Universo. También pueden adquirirlos aquí en la ciudad de Puebla en algunas hobby stores, o sea, en estas tiendas de juegos de mesa. Entonces aquí en Puebla principalmente pueden adquirirlos en Dragon's Gate, vamos a decir en Dragon's Gate, que cuenta con 2 sucursales. Una está ubicada enfrente del centro de convenciones, justo enfrente del centro de convenciones, en Plaza... 811. Ajá, sí, exacto. Y el otro Dragon's Gate está ubicado en Rancho Colorado. A ver, les doy la dirección. Está ubicado en dirección JDC 34 Poniente, número 3902, que es Rancho Colorado, justo atrás de la prepa de la UAP. No recuerdo qué prepa es la que está allá en Rancho Colorado. Ok. Bueno, pero cualquier cosa, recuerden rápidamente, las redes sociales te encuentran en Facebook como Richard Kreusch. La página que nos comentabas. Teoría o Muerte. Perfecto. Teoría o Muerte. Y bueno, para finalizar el programa de hoy, vamos a hablar un poco sobre, vamos a decirlo así, la presentación de tu libro juego, que de manera muy personal se me hace bastante o se relaciona perfectamente con tu cuento, ¿no? Tal vez de forma muy indirecta, ¿no? Pero al menos para un servidor sirvió como un muy buen punto de arranque para poder poner en un contexto lo que tu proyecto, lo que tu libro juego tiene como objetivo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de Mazmorra de Demencia? Bueno, les cuento. Mazmorra de Demencia
es un juego de rol, ¿no? Entonces, si no saben lo que es un juego de rol, yo suelo hacer la broma, ¿no? De que creemos que los juegos de rol es, y vamos a jugar al doctor, ¿no? O algo así. Bueno, no. Los juegos de rol, yo los defino como una narración interactiva, una especie de obra de teatro, donde jugamos con nuestra imaginación. O sea, cuando éramos niños, a veces jugábamos a los policías y ladrones, ¿no? Y unos niños tomaban el papel de policía y otros de ladrón. O a veces jugábamos, cuando éramos niños, yo que sé, a la escuela, ¿no? Y unos tomaban el papel de maestros y otros de alumnos, ¿no? Eso es un juego de rol, ¿no? Cuando tomamos el papel de alguien más. Entonces, los juegos de rol como tal nacen en los 70s, ya saben, con Calabozos y Dragones, y son, vamos a decirlo así, libros, que en realidad son manuales de reglas, que nos permiten jugar una historia fantástica. Es como si de repente nos contaran la película del Señor de los Anillos, y yo tomara el papel de Frodo y pudiera tomar decisiones, ¿no? Entonces, en estos juegos se juega con la imaginación, donde nos cuentan una historia, tomamos el papel de un personaje ficticio y tomamos decisiones en esta historia, ¿no? Y entonces, para que no sea plenamente imaginativo, se tiran dados, ¿no? Así como cuando juegas el Monopoly, y a veces te salen altos y a veces bajos. Como todo en la vida. Exacto. En el juego de rol tiras los dados para ver cómo se realizan las acciones que tú decides hacer, ¿no? Entonces, en este mismo ejemplo, eres Frodo, ¿no? O algo así, y quieres robarte el anillo, entonces tendrías que tirar tus dados para ver si lo logras o te tropiezas en el intento, ¿no? Entonces, un juego de rol es esto, es jugar con la imaginación. Y ya que les contaba esto, los juegos de rol han existido desde hace un tiempo para aquí, pero suelen tratar de lo que yo llamo fantasía épica, fantasía medieval o fantasía fantástica. Que ya saben, son estos mundos medievales con caballeros, con dragones, con elfos, ¿no? Con magia. Son juegos basados en literatura medieval, en literatura fantástica como Tolkien o como Rowling, cosas de este tipo. Y mi juego, Mazmorra de Demencia, es un juego de rol basado, o a mí me gusta decir que es un juego de rol de fantasía realista. En ese sentido, mi juego, en lugar de estar influenciado en estos textos fantásticos, está influenciado en la literatura realista y en el horror realista, ¿no? O sea, por ejemplo, cuentos como Edgar Allan Poe, como Sherlock Holmes, como Lovecraft. Y mi texto es un manual que te permite vivir aventuras en mundos oscuros, terribles y realistas, como los de estos autores, ¿no? Eso sería como lo que yo te podría comentar, un poco así de Mazmorra, sí. Sí. Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención. Yo, la verdad, te seré honesto, no soy muy adepto a los juegos ni de mesa, ni tampoco de rol. O sea, en algún momento sí he llegado a tener contacto con algunos de ellos, pero desafortunadamente no ha habido como un juego que te atrape. Que me atrape de verdad, ¿no? Una vez intenté jugar Monopoly, pero no lo entendí, no sé por qué. No lo entendí y me enojé además, ¿no? Y terminé pobre, encima de todo. Pero en particular me resulta bastante interesante porque los personajes, no sé si puedas comentarnos rápidamente algunos de entre cuáles puedes elegir. Ah, sí. Bueno, en todos los juegos de rol se suele considerar dos cosas, una raza y una clase. Por ejemplo, en Calabozos y Dragones hay muchas razas, hay elfos, hay enanos, ya saben los enanos, ¿no? Esta gente chaparrita, ¿no? Hay gigantes, hay orcos, hay muchas razas. Y hay clases. Entonces, por ejemplo, una clase es un oficio al cual se dedica una persona, ¿no? Entonces, en mi juego solo hay una raza, porque es fantasía realista, ¿no? Entonces, todos somos humanos, somos alegres humanos, ¿no? Y podemos tener un oficio en esta ficción que vamos a jugar. Entonces, como es fantasía realista, yo escogí 10 clases. Les voy a nombrar algunas, ¿no? Algunas de las clases que podrían ocupar las personas para jugar un papel en estas aventuras son un médico veterinario, un detective, un sepulturero, yo lo llamo un hombre de fe, o una persona con una convicción en la fe, en la religión muy grande,
un cirquero, un hombre de circo, un artista callejero, un obrero, vamos a decir, yo lo llamo ahí un mutante, porque eso es una persona que se enfermó y su cuerpo cambió. Pero bueno, en el juego puedes ser un humano con una de estas clases, con una de estas profesiones. Ok. Entonces la finalidad del juego, digamos, si nunca han jugado un juego de rol, la finalidad de un juego de rol no es ganar, no es que alguien vaya a ganar. Lo más parecido a la victoria sería no morir. Ok. A ti te van a contar una historia llena de retos, de peligros, donde van a aparecer situaciones increíbles, monstruos, criaturas que enfrentar. Y tú, como un humano con una profesión común, como un artista callejero, como un médico veterinario, tienes que enfrentarte a estos retos y lograr resolverlos de la mejor manera posible, ¿no? Y si no lo logras, en Mazmorra de Demencia van a pasar 3 cosas, ¿no? La primera que puede pasar es que tu personaje se enferme, que pierda su cordura y adquiera enfermedades mentales, que le den fobias, que se vuelva, que le den manías, o que se enferme físicamente, y ya saben, le dé lepra, le dé escorbuto, le dé tétanos, o algunas enfermedades reales de este tipo. Y si te va muy mal, digamos, si tu personaje no logra resolver estas aventuras, estos conflictos, puede que muera, puede que pierda su vida, que pierda su cordura y que muera. Entonces este juego más bien trataría de jugar con la inteligencia, de ponerse en una situación, vamos a decir, fantástica, y tratar de resolverla con mis habilidades, con las habilidades de mi clase, lo mejor posible. Entonces este juego, bueno, yo quería comentarles que yo lo recomiendo para que jueguen unas 4 o 5 personas. O sea, una persona que se ocupe de crearle una historia fantástica, lo que llamamos un narrador. Ok. Y 4 aventureros que van a ser estos personajes, estos humanos con oficios que luchan por sobrevivir, ¿no? Que luchan por prevalecer en la existencia, ¿no? Así es. Fíjate que a mí algo que me gustaría mencionar respecto al tema del juego y que me llama bastante la atención es que estás abordando problemáticas reales, ¿no? Como lo puede ser la enfermedad, como lo puede ser sí. la muerte y algunos otros problemas que van muy de la mano con estos 2 problemas principales, ¿no? Que yo creo que han sido, pues, siempre han sido una constante en todas las sociedades del mundo, ¿no? La muerte y la enfermedad, ¿no? Porque todos llegamos a un punto en el que el cuerpo se desgasta y está propenso a contraer determinadas enfermedades, muchas generadas por aspectos de estrés, mala alimentación, condiciones de vida precarias, etc, 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 ¿no? Y la muerte es algo inevitable, que a todo ser vivo le va a pasar tarde o temprano. Se me hace una muy buena alternativa para también generar un poco de conciencia. No sé tú qué piensas al respecto de esto que te acabo de decir. Pues justo esto que comentas, Javier. A mí me gusta pensar que Mazmorra de Demencia, además de ser un juego, a mí me gusta pensar que genera un poco de conciencia, pero un tipo de conciencia, yo diría, como especial o particular. Porque como dices, trata temas terribles, ¿no? Toca temas terribles y oscuros, ¿no? Como la enfermedad y la muerte, ¿no? Que son cosas feas, ¿no? O sea, perder la cordura es algo feo, ¿no? Es algo terrible. Enfermarse es algo terrible y morir todavía peor, ¿no? No obstante, a mí me gusta creer que, bueno, quiero decir que cuando yo creé este juego está basado sobre todo en la literatura médica, y en la teoría psicoanalítica, ¿no? En la teoría de Sigmund Freud, ya saben, esta persona de los sueños y el inconsciente, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, Freud plantea en alguno de sus textos que el humor es algo que nos sirve para distanciarnos de nuestros objetos angustiosos, ¿no? Entonces ya saben, así como que estás preocupado por algún problema y te ríes de él, ¿no? Es que no me han pagado, pero ya me pagarán, ¿no? Ajajaja, ¿no? Me gustaría preguntarte algo que yo se lo planteaba en algún momento a otro invitado que también llegó a venir al programa y se lo planteé como a modo de un tema, ¿no? Yo le decía a él, no sé si vuelvo a decir lo mismo, no sé si lo escuché en algún lado, me lo saqué de la manga, sin tragedia no hay comedia. No sé tú qué pienses de esto que te acabo de decir. Esa es la idea, sin tragedia no hay comedia. Digamos, ante la tragedia no nos quedan más que 2 cosas, ¿no? Más que sufrir
sufrirla y padecer, o verla con ironía y reírnos de ella, ¿no? Ok. Como dice Marge Simpson, en un momento así solo nos queda reír, ¿no? Y se queda ahí toda seria, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, a mí me gusta pensar que Mazmorra de Demencia nos da la oportunidad de convivir de una manera amena con nuestro objeto angustioso, de reírnos, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, no es lo mismo que un día te digan que tienes una enfermedad terrible como el tétanos, a que un día estés sentado con tus amigos tirando dados, echándote unas bebidas que te alegran, y de repente todos se ríen y ajá, y ahora le dio tétanos al Javier, a ver ahora qué hace su artista callejero, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que Mazmorra de Demencia, por un lado, nos enseña algo, porque tiene un compendio de enfermedades reales que vienen explicadas, y nos da la oportunidad de convivir con estos objetos angustiosos, con estas cosas terribles de una forma divertida, ¿no? O sea, cuando tú lees la lista de enfermedades de Mazmorra de Demencia, la lees y te enteras que existe la tripanosomiasis africana. ¡Auch! Sí, y dices, yo no sabía que existía esto, ¿no? Y ahí te dice más o menos cómo es. O lo lees y te enteras de cuáles son los síntomas del escorbuto. Entonces es un texto que te documenta, que te va enseñando. Y también todas las enfermedades mentales, como la fobia, como, vamos a decir un poco, quizá el masoquismo o algunas cosas así, vienen aquí y están documentadas. Y otra vez, es un texto que nos permite acercarnos de una forma divertida y amena a estos objetos angustiosos. Y en esta misma vía, bueno, te quería comentar por último, Javier, o brevemente, sí, claro que hace tiempo Mazmorra de Demencia, digamos, ha tenido, ya se ha vendido, ya circula por ahí, y ha tenido algunos comentarios por allí. Ok. Más positivos que negativos, ¿no? Qué bueno. Pero una vez una persona me dijo, ¿no? Es que a mí me parece un poco insensible que toques temas tan terribles como la enfermedad, sabiendo que hay gente que sufre enfermedades, ¿no? Y me decía, entonces a mí no me parece así como un juego adecuado. Como bastante cool, ¿no? Ándale, sí. Y entonces, alguien más de estas personas que estaban comentando, le respondió a esta persona, ¿no? Y esta persona dijo, yo me compré mi Mazmorra de Demencia, lo he jugado, y no es un juego que se burle de la enfermedad ni que te aliente a estar enfermo. Y le dijo, es un juego donde el objetivo es tratar de estar lo más sano posible, y lo que tú haces es luchar contra la enfermedad, ¿no? O sea, no es que tú quieras enfermarte, ¿no? Es que tú quieras, es como si fuera el monstruo a vencer, ¿no? Y esta persona decía, y a mí eso es lo que me ha gustado de Mazmorra de Demencia, ¿no? Que tengo la oportunidad de ser alguien que lucha en un mundo oscuro y terrible contra estos males, ¿no? Puedo enfrentarlos de cierta manera fantástica, ¿no? Así es, así es. Mira, me gustaría preguntarte algo bueno, para toda la gente que nos escucha, quizá gente que no había escuchado el programa en algún otro momento y es la primera vez que nos escucha, el programa Acá Entre Nos, este proyecto Acá Entre Nos, además de ocuparse a difundir el arte, la cultura, también se ocupa de difundir el tema de la prevención. Originalmente el proyecto empezó como un espacio para hablar sobre prevención de desastres naturales y qué hacer ante ellos, ¿no? Poco a poco y con el correr del tiempo fuimos dándonos cuenta de que había otros puntos que había que tocar, ¿no? Que no solamente existían los sismos, las inundaciones, las tormentas, los incendios y ya, ¿no? Que había muchas otras cosas en nuestra vida cotidiana que representaban un riesgo, ¿no? Y que en muchas ocasiones, algo que voy a decir y es la realidad, a la gente no le gusta escuchar hablar sobre cosas malas, ¿no? Desafortunadamente este comentario que te hacen lo comprendo perfectamente, ¿no? Porque yo en algún momento, afortunadamente, no me han tocado críticas como tan fuertes, pero sí he escuchado en el círculo de amigos o opinando con alguna otra persona el comentario de no le digas a la gente de qué se tiene que cuidar, ¿no? Mejor dile con qué se tiene que divertir. Y yo digo, sí está padre, ¿no? Pero ¿y dónde dejamos todo ese... toda esa realidad que tenemos a un lado nuestro y que nos puede golpear en cualquier momento, como lo es una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees que tu juego pueda funcionar o también tenga de cierta forma el objetivo de ser una herramienta que nos ayude a prevenir determinadas cosas?
Pues mira, Javier, yo te diría que, bueno, la respuesta a eso es no lo sé, pero te diría que yo espero que sí. Si espero que sí, te voy a decir por qué espero que sí. Yo puedo, bueno, me imagino, cuando yo empecé a jugar juegos de rol, yo era una persona, vamos a decir, pues joven, ¿no? Más joven. Yo iba en la prepa más o menos, por la secundaria más o menos así, fue cuando yo empecé a conocer los juegos de rol. Y ciertamente las personas jóvenes a veces solemos tener conflictos, ¿no? Conflictos de diversos tipos, ya sea existenciales, ya sea físicos, ¿no? Incluso económicos, diversos tipos de conflictos, ¿no? Y yo pienso que en la experiencia de la masculinidad, pensándolo que cuando yo jugaba, la mayoría de las personas que jugábamos éramos hombres, Ok. éramos hombres. Y el espacio del juego de rol nos daba la oportunidad, como no eres tú, como es un personaje, de explorar ciertas facetas del yo, ¿no? Y entonces esto puede hacer que ciertos sufrimientos se atenúen. ¿A qué voy con esto, no? Que a mí me gusta pensar que cuando tú juegas mazmorra de demencia, esto va a pasar cuando jueguen mazmorra de demencia, ¿no? Se los advierto, ¿no? Les va a pasar. Cuando jueguen Ok. mazmorra de demencia, les va a pasar que su personaje va a empezar a perder cordura. Va a empezar a perder sus puntitos de cordura y va a empezar a adquirir enfermedades mentales de diversos tipos, ¿no? Algunas feas, otras no tan feas, ¿no? Pero el asunto es que cuando juegas mazmorra de demencia te das cuenta que si tienes una enfermedad, por ejemplo, para que se animen a jugar un poco, en mazmorra de demencia te puede dar depresión, tu personaje puede deprimirse. Ok. Y entonces ahí dice que cuando tu personaje se deprime, no le encuentra sentido a la vida, todo le es difícil y cada vez que tire un dado va a tener -1 al resultado que obtenga. ¡Auch! Porque es difícil la situación, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Exacto, la realidad es más o menos así, cuando estamos tristes todo se vuelve más difícil. Complicado, ¿no? Exacto. Pero cuando juegas mazmorra de demencia y lees el manual ahí dice, cualquier personaje que posea alguna enfermedad física o mental puede ir a visitar al doctor Freud, al psicoanalista, o puede ir al manicomio o al hospital y pagar un tratamiento. Y de una vez pagado, se le va a quitar una enfermedad. Entonces en el juego lo que tú tienes es un personaje que adquiere un padecimiento que le hace difícil jugar, pero se lo puedes quitar. Entonces yo pienso que alguien que no sepa nada de las terapias de la psicología, que no sepa nada de enfermedades, cuando juegue mazmorra de demencia puede decir, no manches, yo me he sentido como así. Hay una forma de quitarme Exacto, esto, ¿no? y mi personaje fue aquí y se lo quitaron y ya puedo jugar mejor. ¿Será que si veo a un psicólogo podré jugar mejor o esta cosa que llamamos vida? Esa es la experiencia que yo espero que mazmorra de demencia genere, sobre todo en la gente que nunca se ha animado a tratarse de algún tipo, ¿no? O sea, que se dé cuenta que es algo bueno, en el juego es algo bueno, por lo tanto en la realidad también podría ayudarme, ¿no? Sí, no, y está perfecto. Yo creo que en muchas ocasiones hace falta que haya un poco más de difusión y acercamiento hacia este tipo de actividades, hacia este tipo de juegos. En muchas ocasiones, me gustaría comentarlo, yo he visto a algunos de estos cafés en donde están este tema de los juegos, ¿no? En donde puedes Sí. asistir, tomarte un café, escoger un juego, hasta no sé, creo que puedes llevar también el tuyo y sentarte Claro. ahí a jugar con tus amigos, ¿no? Muchas ocasiones no nos damos a la tarea de investigar un poco más, saber un poco más en qué nos vamos a involucrar o qué tipo de herramientas tenemos a la mano. Yo creo que el primer paso para poder hablar de prevención, de herramientas preventivas, es poder saber explotar los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Por ejemplo, se me hace muy bueno, ¿no? Se me hace una forma quizá de, voy a decirlo así, dar una probadita de una realidad que puede ser caótica, que puede ser negativa, ¿no? Y ponerla en contexto y hacer un comparativo de la vida que estás llevando actualmente con la que podría llevar si algunos, vamos a decirlo de esta manera, si algunos elementos negativos pues, te cayeran encima, ¿no? Pero Claro. obviamente también nunca deja detrás, y tú lo acabas de decir hace un momento, que para todo hay solución, ¿no? Entonces, yo creo que el juego te pone en perspectiva, es una simulación de lo que... Qué buena palabra, es una simulación. Así es. Exacto. Es una simulación de cómo
sí hay una solución a todos los padecimientos que puedan llegar a resultarnos, pues vamos a decirlo así, lastres, ¿no? A lo largo de nuestra vida, lo que puede ser una depresión, lo que puede ser una enfermedad, la muerte incluso, ¿no? Incluso la experiencia de superar la muerte de un ser conocido o la experiencia de saber aceptar quizá el hecho de que tu vida va a llegar a un final, ya sea como una persona buena que ha hecho bien su vida o una persona que ha llevado pues, una mala vida y que esta va a tener consecuencias. Bueno, pues yo creo que si lo traspasamos al tema del juego, podemos tener simulaciones bastante buenas y que nos pueden dar un panorama, ¿no? Para saber qué alternativas podemos tener para poder salir pues de nuestros, bueno, más que de nuestros problemas, de los problemas que la misma vida diaria tiene, porque pareciera que esto es muy lejano, pero es más común de lo que nos imaginamos, ¿no? Claro, sí. Ahora que comentabas esto, bueno, yo quería citarles una parte de la mazmorra de demencia, que sí, cuando lo abren y ven las primeras páginas, ahí más o menos por donde dice, ya saben, los datos del libro y todo esto, la editorial y así, hay una hoja que dice, este libro está dedicado a todas las personas que han sido víctimas de la merma y la enfermedad, a todos los que se han perdido en alguna mazmorra de demencia. Y más abajito dice, no pierdan la esperanza, tiren los dados, ¿no? Ok. Y esa dedicatoria yo la puse, o ahorita me la recordabas, porque yo pienso que vamos a decir, ante el conflicto, la enfermedad, la decadencia, a veces nos es difícil encontrar camino, ¿no? Nos es difícil ver la esperanza, ¿no? Pero en el juego, digamos, cuando tú estás jugando mazmorra de demencia y ves que tu personaje está muy enfermo, que quizá las cosas no pueden salir, siempre tienes la esperanza de tirar tus dados y que te salga una buena tirada a pesar de todo, ¿no? Y que las cosas se resuelvan. Y como dices, es una simulación, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar que Mazmorra de Demencia está dedicado a estas personas que son víctimas o han sido víctimas de la merma y la enfermedad, porque ellos siguen allí. Y aunque a lo mejor de momento hay padecimientos o cosas que cargar, siguen tirando los dados, ¿no? Sí, siguen así tirando es. los dados con esperanza, y como dice por ahí la gente, pues no hay que rajarse, ¿no? Así es, así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Antes de que terminemos el programa, pues rápidamente les tenemos algunas recomendaciones de prevención. Pues respecto a como todo lo estamos viendo, el día de hoy pues está nublado, parece ser que existen grandes probabilidades de lluvia. Solamente un par de recomendaciones para toda la gente que nos escucha. Recuerden que en esta temporada de lluvias es recomendable no tirar basura, pues esto puede generar que los desagües y las alcantarillas se tapen. Esto puede generar pues, problemas, dificultades en el tema de la vialidad, tramos inundados, tanto ya sea para el peatón como para el automovilista, lo cual pues, desafortunadamente se puede traducir en pérdidas económicas, ya sea por el tener que mandar al mecánico tu coche porque te metiste en donde no debías y el modelo anfibio todavía no sale al mercado, o ya sea porque simple y sencillamente el cambio de temperaturas te afectó físicamente y ahora te enfermaste y tienes que ir al médico a pagar tu consulta y tus respectivos medicamentos, que por cierto no siempre son baratos. Entonces, a toda la gente que nos escucha, recuerden que siempre es bueno mantenerse informado. En el caso de la temporada en la que nos encontramos con el tema de las lluvias, revisar el Sistema Meteorológico Nacional, también las redes sociales de Conagua, por ejemplo, eso sin olvidar algunas otras como es el Sistema Sismológico Nacional por el tema de los sismos, que en México es un tema bastante recurrente, y pues bueno, recuerden que siempre estar bien informado es la mejor manera de prevenir, y que si nosotros sabemos cómo actuar ante una contingencia o una situación de riesgos, no solamente podemos asegurar nuestra integridad, sino la integridad y seguridad de la gente que nos rodea, amigos, familia, pareja, el perro, por ejemplo. Así que pues esa es una de las recomendaciones que les hacemos este miércoles en su programa de Acá Entre Nos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rápidamente, una vez más, tus redes sociales. Gracias a ti, Javier, y ya saben, Richard Kreusch, con K de kilo, Richard Kreusch. Ahí después les dejamos el nombre ahí abajito en el enlace. Sí. Y Teoría o Muerte. Sigan a Teoría o Muerte y a la Asociación Española de Psicoanálisis Lacaniano. Así es, perfectamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias y hasta la próxima.